Buenos días, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios que nos concede empezar nueva serie juntos. En Semilla no es tanto el año que llegaste, sino en qué libro llegaste, literal. Mi familia y yo llegamos cuando estudiábamos en Semilla Santa Mónica Hechos hace algunos años, y escuchar la palabra verso a verso y ver cómo la luz de la palabra comienza a limpiar tu vida y transformar tu mente, renovar tu entendimiento, es algo hermoso. El resto es historia. Pasaron 10 años en los cuales estudiamos juntos el Nuevo Testamento. Dios nos concedió ver su obra multiplicarse y tener un nuevo lugar, y le dimos la vuelta y llegamos aquí a Vaz, comenzando con Génesis y terminamos Éxodo. Y al observar que Dios ha traído más personas, más familias de distintos lugares y contextos, y solo queremos enfocarnos en Cristo, que Él sea el foco principal, que la palabra de Dios sea compartida, es bueno tener una pequeña pausa antes de continuar con Levítico, ya que hemos observado en Éxodo la libertad de Dios en la perspectiva del Antiguo Testamento que apunta a Jesucristo. Vamos a observar esas mismas verdades en una óptica del Nuevo Testamento. Y qué mejor que estudiar juntos la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como sabes, el estudio de la palabra de Dios tiene el objetivo más que nuestra información, y es muy bueno que podamos ser informados en lo que estudiamos todos los domingos. La palabra de Dios es para nuestra transformación, por lo que siempre nos gusta animar a la iglesia a que traiga su Biblia, donde Dios quiere enseñarnos, pero también trae tu cuaderno, tu pluma, toma notas, porque hay aspectos claros que Dios habla a través, y una y otra vez nos toca escuchar testimonios. Dios me dijo exactamente, me dirigió exactamente en cosas que Él sabía y Él tenía que decirme, y lo único que vemos es que es el Señor hablándote. No somos nosotros, somos mensajeros que damos la palabra de Dios de la manera más fiel, que Dios nos da el entendimiento de hacerlo de la manera más sencilla, pero al final lo que estamos buscando es que tú y yo vengamos al Señor de manera personal y podamos escuchar con fe, abrir nuestro corazón, y que sea tierra fértil para que pueda caer esa semilla y dar fruto. Así que abre tu Biblia en Gálatas, en el capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas es la carta de Pablo a las iglesias en la región de Galacia. Es probablemente la primera carta que el apóstol Pablo escribe, y si recuerdas, Pablo visita varias ciudades en la región de Galacia, en cada uno de sus 3 viajes misioneros que podemos observar en la palabra. En su primer viaje, él pasa por Antioquía de Pisidia, pasa por Iconio, Listra, Derbe, y de regreso él visita esos lugares, repite esas visitas a esos lugares. Así que al volver a visitar estas ciudades, va afirmando la fe de los hermanos y escucha lo que está sucediendo. Y estas visitas eran para que Dios usara a Pablo por medio de la predicación del Evangelio. Y Pablo plantaba estas iglesias, y al pasar por cada una de ellas comenzaba literalmente entablando la relación de conocer. No nada más es la proclamación del Evangelio, sino verdaderamente conocer a las personas, interesarte por las personas, saber a qué se dedican, quiénes son, cómo se llaman, su familia, y comenzar en esta relación. Así que él empieza a ver este fruto de compartir la más grande noticia de todas, y entonces está plantando estas iglesias en toda esa región de Galacia. Y cuando Pablo regresa a la iglesia que lo envía, le empiezan a llegar algunos twitters, ¿no? Algunos whatsapps del momento, del tiempo, y él empieza a escuchar reportes no muy buenos. Se entera. ¿Quieren saber el chisme celestial de lo que se enteró? Él se entera que personas religiosas, legalistas,
particularmente judaizantes, estaban entrando en las iglesias que Pablo fundó. ¿Y qué era lo que hacían? Puedes preguntar. Bueno, alteraban el mensaje puro del evangelio. Enseñaban que no era suficiente con confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, confiar en Jesús está bien, pero aparte de creer en Jesús, necesitas guardar ritos, necesitas guardar reglas y necesitas guardar regulaciones. Es decir, regresa a la ley. Circuncídate, regresa a las normas. Y estas personas que se meten en estas iglesias decían que si tú no cumplías estos ritos, no puedes alcanzar la salvación, no puedes agradar a Dios, no puedes tener una relación correcta con Dios. Y Pablo se entera de esta situación y, movido por el poder del Espíritu Santo y defender la pureza del evangelio, la sencillez del evangelio de Cristo, él dice: no, el evangelio depende de lo que Cristo hizo, no lo que yo pueda hacer, no lo que le pueda añadir. Y entonces Pablo escribe esta carta que algunos le llaman la Constitución de la Libertad Cristiana. Y en esta carta Pablo va a defender esta libertad que Cristo nos ha dado. ¿Y qué es lo que hizo? Cristo nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres de las obras. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nos libera de la paga del pecado, que es muerte, separación de Dios. Y no malentendamos. Él compra nuestra libertad no para que hagamos lo que se nos pega la gana. Ok, ya soy libre, entonces hago lo que yo quiera. No entendiste nada, bro. No nos liberó para vivir como queremos. ¿Saben para qué nos liberó Dios? Para poder conocer a Dios, para poder servir a Dios, para poder vivir en el Espíritu y no en la carne. Él nos libera para poder honrar y glorificar a Dios, pero no bajo las obras, sino viviendo en el Espíritu. Y viviendo en el Espíritu somos verdaderamente libres. Ya no vivo mi vida basado en mi performance cristiano, que si hago, que si no hago, que si ya cumplí, sino ahora mis obras son respuesta de lo que Dios hizo por mí. Ya soy libre del legalismo, que no solo en las iglesias de Galacia, sino el legalismo nos alcanza hasta nuestros días. Religiones que pretenden ganar la salvación por obras. Y dentro de la iglesia cristiana, aquellos que promueven las obras para ganarte la bendición de Dios, obras para ganarte el favor de Dios, aquellos que motivan a ganarte el amor de Dios por medio de ritos. Si haces esto, entonces Dios te ama. Si haces esto otro, entonces Dios te bendice. Y entonces pues voy a hacer todo esto para que Dios me bendiga. Y tienes a personas nuevamente esclavizadas. Ahora tienen que obedecer ciertas reglas, quieren regresar a las obras de la ley. Y Pablo nos va a recordar: no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos el favor de Dios. Así que deja una marca en Gálatas 1 y acompáñame rápidamente a Gálatas 5, porque en Gálatas 5, en el verso 1, es el verso clave de esta carta. Estamos en la introducción. Sé que varios toman nota y estás preparando. Ahorita te voy a dar el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando las siguientes semanas. Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Ya estás ahí? Iglesia, lee conmigo. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Jesús nos hace libres de tener que cumplir una serie de requisitos y reglas para poder relacionarte con Él, ¿por qué otra vez, una vez que ya has sido librado, escuchan estos judaizantes que quieren regresarte a las obras para que te puedas relacionar con Dios?
no estés sujeto. Estate firme con la libertad que Cristo te ha llamado. Ese es el propósito de esta carta. Estamos, y es mi oración, que la iglesia de Semilla Vaz aprendamos las siguientes semanas y recordemos juntos que podemos vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Bosquejo, ¿listo? Si estás tomando nota. Esta carta tiene 6 capítulos. Lo vamos a dividir en 3 secciones. Capítulos 1 y 2 de Gálatas es una sección personal. ¿Qué está sucediendo en los primeros 2 capítulos? Pablo va a compartir un mensaje personal de la gracia demostrada en su vida y la razón de su ministerio. Capítulos 1 y 2. La segunda parte que vamos a estudiar son los capítulos 3 y 4. Es una sección doctrinal. Pablo está dando instrucciones y argumentos sobre la gracia y la ley. Y capítulos 5 y 6 va a ser la sección práctica. ¿Cómo se ve la gracia y la libertad de Cristo en nuestra vida cristiana? Así que con la ayuda de Dios, esta mañana vamos a observar los primeros 9 versos del capítulo 1 en esta sección personal. Regresa a Gálatas capítulo 1 y comienza así. Pablo, ¿qué dice el texto? Apóstol. Recordamos quién era Pablo, un religioso, celosamente entregado a la religión judía, comprometido a guardar la ley. Pablo era parte del Sanedrín. ¿Qué significa esto? Era un grupo de 70 líderes de la nación de Israel, los más importantes de la religión judía. Y Pablo pensaba que ya la tenía resuelta, ya estoy hecho. Guardo perfectamente cada regulación, cada rito, cada regla que tienen los judíos. Y entonces en su perspectiva, Pablo está bien delante de Dios por lo que él hace para Dios. ¿Has escuchado eso antes? Yo hago todo esto, yo no hago esto. ¿Con quién te estás comparando? ¿No? Generalmente nos comparamos con el peor de los criminales. No, pues yo no soy tan malo, ¿no? Así que Pablo está firme, pero en algo que no tiene una verdadera firmeza. Son sus obras. No hay quien busque a Dios. Dios se acerca a nosotros. De la misma manera a Pablo. Y viene a la vida de Pablo y le hace ver que no hay nada que Pablo pueda hacer para que Pablo haga deudor a Dios. No hay nada que pueda hacer Pablo para ganarse el favor de Dios. No hay nada que pueda hacer para merecer la salvación y la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios abre los ojos de Pablo, como estoy seguro que abre los tuyos y los míos por el poder del evangelio. Antes estaba ciego y ahora veo. No sé muchas cosas, pero veo. No tengo explicación a muchísimas cosas, pero veo. Antes estaba muerto, ahora vivo. Y no hay nada que pueda hacer para merecer su salvación y la bendición de Dios. Y entonces Pablo lo comienza a entender. Hay una conversión de ser el más religioso de todos en uno de los predicadores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo más entregados que Dios ha usado con poder en la historia de la iglesia. Así es que si Dios pudo con Pablo, puede contigo y puede conmigo. De ser un perseguidor, se convierte en ser uno de los mensajeros más importantes que Dios ha usado para la edificación de su iglesia. Así que no importa qué tan religioso o religiosa seas, me estás escuchando aquí en el auditorio o estás conectado en internet, que también hayas guardado tu religión, seas católico, mormón, evangélico o cualquier otra religión, que hayas guardado las reglas, no hay nada que puedas hacer para merecer el favor de Dios. Así como Pablo, un día abrió sus ojos y se dio cuenta que no traía nada que ofrecer delante de un Dios puro. Aún las buenas obras que tenía, dice que son como trapos de inmundicia, sucios, delante de un Dios perfecto y limpio y bueno y santo. Y eso mismo hoy Dios quiere que abramos los ojos. Así que si has estado confiando en algo que tú puedes hacer en tu religión,
Si estás confiando en algo, no te puede salvar. Estás perdido. Necesitas venir y recibir gratuitamente el favor inmerecido del regalo de Dios, así como Pablo. No confiar en ritos, no confiar en religiones, sino mi confianza está puesta en la gracia salvadora de Jesucristo. No acabamos de estudiar eso los últimos 2 domingos, especialmente lo que Dios hizo. Así que Pablo, apóstol. Benji, ¿qué es apóstol? Porque yo veo en internet cada apóstol, ¿no? Bueno, apóstol significa enviado. Uno que es enviado de parte de. Y Pablo era enviado de parte de ¿quién? De Dios. Dios lo levanta con autoridad para escribir gran parte del Nuevo Testamento, le da una autoridad apostólica para corregir problemas dentro de la iglesia, autoridad para predicar la salvación por gracia. Dios lo usa con poder. Y la autoridad apostólica, como sabes, los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor, Pablo es incluido como otro apóstol más, pero fuera de ellos, de estos apóstoles, ya no hay apóstoles en esa línea el día de hoy. Bueno, sí hay, porque siguen siendo enviados por el Señor, pero sin esa autoridad apostólica que tenían los apóstoles que escribieron parte del canon bíblico. Así que para poner el fundamento, ese fundamento ya está puesto, ya terminó cuando murió el último apóstol, y espero que este verano podamos tener alguna clase intensiva en el periodo de la Iglesia Apostólica y podríamos profundizar un poco más sobre este periodo. Pero entonces, Benji, los apóstoles del día de hoy, bueno, sí, somos enviados por el Espíritu Santo a predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Así como el Señor ha enviado al pastor Raúl, Itzel y los niños a Semilla Tijuana, enviados a compartir la palabra. Pero ¿saben algo? No solo es un tema de cambio de ciudad. Todos los que estamos aquí tenemos un campo misionero en el trabajo, en la escuela, en nuestra misma familia. ¿Y qué es lo que anunciamos? Las buenas nuevas. ¿No nos dio a todos Dios la encomienda de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones? Todos los que estamos aquí. Así que vivimos en campos misioneros siendo embajadores del Señor. El problema es que perdemos de vista eso y comenzamos a construir nuestros propios reinos. Y comenzamos a decir, sea mi voluntad, ¿no? Y empezamos a enfocarnos únicamente en el aquí y en el ahora. Pero Dios nos ha dado campos misioneros para predicar el mensaje de salvación, para ser representantes del Señor. Así que sí, somos apóstoles en ese sentido. A ver, saluda al apóstol que tienes a tu mano derecha, a la apóstola que tienes a tu mano izquierda. Así, volteas y así hasta le haces así. Hermano, Dios te bendiga. ¿Saben por qué no nos la creemos? Una, porque tenemos una imagen como medio extraña de ejemplos que no aplican. Pero muchas veces sucede que empezamos a compararnos y dices, no, bueno, Benji, Pablo, Pedro, gente llena del Espíritu Santo, son súper espirituales. ¿Y yo qué? Bueno, el mismo Espíritu Santo que posaba en ellos es el mismo Espíritu Santo que posa en ti. Si has creído en Cristo, es parte del paquete, es parte de su promesa, es parte de lo que Dios te da, el mismo Espíritu Santo. Dios te capacita de la misma manera para que puedas compartir con denuedo claridad el evangelio de salvación. ¿Qué es lo que sucede? Entonces empieza esa vocecita, el acusador se encarga de quererte desacreditar y decir, no puedes, no sirves. Y escuchas esa voz y el enemigo quiere cerrar nuestras bocas. Y nos hace creer, pues que la gente realmente está bien, no necesita que le hable de Cristo. Pues los ves y dices, pues ahí la llevan, ¿no? Ves a tu jefe y dices, pues tiene dinero, tiene estabilidad, todo funciona. ¿Qué le voy a decir?
No te voy a pedir que levantes la mano, pero estoy seguro que probablemente has pensado así. Y por eso mejor no abres tu boca, porque observas que parece que todo está bien. Pero ¿sabes? Por bien que externamente parezca una persona, realmente en su corazón hay un tremendo vacío, una necesidad tremenda. Y aunque él no te lo diga, se siente culpable, se sabe culpable. Necesita que alguien tenga el valor y el amor para acercarse y decirle, aunque todo se vea bien, sé que tienes un vacío y necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. La iglesia abriendo su boca, y cuando abre su boca, proclama el evangelio. Capacitado en el poder del Espíritu Santo. Y cuando te acercas con amor, porque saben las personas que les va a llegar la factura. No tengo que decirte, cuando yo voy a un hospital en una fase terminal a platicar con un paciente terminal, tú lo has visto en personas muy cercanas a ti. Si no están bien con Dios, están desesperados. Quieren arreglar las cosas. No son momentos de saber cuánto dinero lograron y qué hicieron. No. No están seguros a dónde van. ¿Y sabes por qué la gente nos sentimos culpables? Porque lo somos. Somos culpables. ¿Cuál es la buena noticia, familia? Que cuando compartimos a Cristo, Cristo vino a pagar por nuestra culpa. Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Cristo vino a darnos vida nueva. Y tú y yo dependemos de su Espíritu, abrazamos esa verdad en nuestra propia vida y vemos la necesidad en aquellos que están a nuestro alrededor. Y no tienen que ser enfermos terminales, aquellos que están a nuestro alrededor. Así que no te dejes engañar por las apariencias. Abre tu boca, habla, acércate genuinamente, una preocupación por la eternidad de aquellos que están a tu alcance. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 en el verso 2. ¿Cuál es la instrucción? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. Entender el contexto de las personas, entablar amistades, acercarnos, tener un interés genuino por ellos, escucharles. Queremos inmediatamente llegar y decirles, sin interesarnos siquiera cómo se llaman, si tienen familia, dónde viven, dónde nacieron, quiénes son. Aprendemos a escuchar y entonces sabes atender la necesidad que últimamente es Cristo. Cuando alguien platica contigo, está abriendo su corazón y te está diciendo todo y dices, ok, es por aquí. Esta es la necesidad. Escuchaste y te conocen. Y entonces cuando algo sucede, saben que tienes algo importante que decirles. Tienes algo diferente, tu vida es diferente, tu matrimonio es diferente, tu gozo es algo que no han visto en otro lado. Pero como verán, si nos enfrascamos en nuestra burbuja cristiana, que es increíble tener familia cristiana y juntarnos con amigos cristianos, todo esto está increíble y tenemos grupos para ello, grupo de jóvenes y discipulados, y todo eso es necesario y es una bendición. Pero no escondes una luz y la pones debajo de una cama. La pones en donde alumbra toda la casa. Hombres y mujeres de Dios capacitados por el Espíritu Santo para abrir su boca y traer el Evangelio de Cristo en todas las áreas que aquí están representadas, para que los hombres vean que nuestra buena obra fue creer en Jesús y que glorifiquen a Dios el Padre. Entonces, Pablo, apóstol, y pon tu nombre ahí, enviado por Dios.
Y dice el texto, regresa ya a Gálatas, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo, todo lo que yo les voy a decir en esta carta, todo lo que estoy predicando, la doctrina que les traigo, no es una ocurrencia personal. Dios me ha puesto como apóstol, me llama a ser apóstol para darles un mensaje de Dios el Padre. Y Dios tiene un mensaje que darnos, iglesia, no solo a Galacia, sino a nuestro municipio aquí en México. Todas las iglesias de todos los tiempos, por eso son cartas universales. Por eso, después de tanto ataque a la palabra de Dios hasta el día de hoy, de periodos de guerra que ha querido ser destruida la palabra de Dios, hoy aquí en Tlanepantla, México 2024, tienes una copia abierta en tus manos. Palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que llega a nuestras manos esta carta hoy, un mensaje claro. Dios le da la autoridad a Pablo. Él no se autopromueve, sino que hay un respaldo de Dios, hay una autoridad verdadera. Y Pablo les dice, lo que les voy a decir es muy importante. Verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Incluye de manera cortés a los hermanos que están con él, a las iglesias de la región de Galacia. Y el verso 3, si estás tu Biblia abierta, subraya: gracia y ¿qué más? Y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esta es la salutación típica con las que comienza Pablo sus cartas. En las cartas pastorales que vienen siendo Timoteo y Tito le añaden misericordia, gracia, misericordia y paz. Pero aquí en Gálatas es gracia y paz. Y no es un saludo automático de ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿No? Espero que todo esté chido. No es así como nada más, sino verdaderamente es el anhelo de Pablo para las iglesias. Que conozcan la gracia y la paz de Dios. Y es la intención de Pablo y es nuestra intención que tú conozcas la gracia y recibas y vivas en la paz de Dios. Porque lo has escuchado muchas veces o probablemente es la primera vez que lo vas a escuchar. Si no recibes la gracia, no vas a poder tener paz. El orden es muy importante. La paz es lo segundo, la gracia es lo primero. Varias veces lo hemos escuchado, no puedes tener paz con Dios si no has recibido la gracia de Dios. Y esa gracia, el significado es regalo inmerecido. Justicia, misericordia y gracia. Justicia, darte lo que te mereces. Misericordia, no darte lo que te mereces. Gracia, darte lo que no te mereces. ¿Y cuál es ese regalo inmerecido? El perdón de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios en tu vida. Todo lo que Dios quiere darte es para que le conozcas, tengas una vida completa en Él, una vida nueva. Todo eso se recibe como un regalo gratuito e inmerecido. Esa es la gracia. Si no recibimos la gracia, no podemos tener entonces paz. Ni paz con Dios, ni la paz de Dios. Es decir, si hoy estás aquí y no has recibido la gracia de Dios, te tengo una noticia: estás enemistado con Dios. Y ese es tu verdadero problema. Los demás son síntomas. Si no tienes paz, entonces tienes guerra con Dios. La palabra dice que el que no es por Él es contra Él. Ser indiferente a Dios o neutral a Dios es estar en contra de Dios. Ya tomaste una decisión. No, pues allá Dios en el cielo, Dios, yo en el cielo Dios y yo acá en la tierra. No nos hacemos daño el uno al otro, yo en lo mío, él en lo suyo. Ya tomaste una postura. Estás contra Dios. Si no has hecho la paz con Dios, la ira de Dios está sobre ti. Te lo tengo que decir. Es lo más amoroso que puedo hacer desde aquí con un micrófono en la mano.
Por eso era necesario y es necesario que recibas gratuitamente su perdón. Él ha hecho todo para que no estés en guerra con Él. Dios ha hecho todo para bendecirte. Y entonces, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Cuando vienen contigo y te van a dar un regalo, ¿qué es lo que haces? Recíbelo. ¿Y qué dices? Gracias. Recibir esa gracia inmerecida para poder tener paz con Dios. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Y qué gracia y qué paz? De Dios el Padre, que dice el verso 3, y de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede darte gracia. Solo Cristo puede darte gracia salvadora, paz eterna, paz verdadera, no temporal como el mundo la ofrece. ¿Y sabes cuándo es temporal? Porque cuando tenías eso, estabas feliz, pero te lo quitaron y ya no tienes esa paz. Entonces esa paz es temporal. Pero cuando Dios te da su paz, que es fruto del Espíritu Santo en tu vida, aún te quiten o te pongan o te den o lo que sea, la paz de Dios permanece porque es paz producida por su Espíritu. Es paz eterna y eso viene de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El momento que escribe Jesús ahí en el verso 3 no puede detenerse más que quiere compartir lo que Jesús ha hecho por él. Y mira cómo lo dice en el verso 4. Jesús, y entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo da su vida, lo acabamos de ver en estos domingos, 2 domingos seguidos. Y cada domingo lo volvemos a celebrar. Cristo da su vida, el Padre entrega a su Hijo, ambos están de acuerdo en darlo todo para que tú y yo podamos tener el perdón de pecados y seamos librados de 2 cosas, si estás tomando nota, de algo futuro y de algo presente. Número 1, vas a ser librado de algo futuro. La paga del pecado es muerte. El infierno es lo que merezco y Dios quiere librarnos de ese infierno, de esa separación eterna de estar sin Dios. Dios quiere librarte de eso y puedes ser librado recibiendo ese regalo de salvación. Y número 2, te dije del futuro, pero también de el presente. También quiere librarte en el presente, por eso el verso 4 dice del presente siglo malo. Recibir el regalo de Dios no solo te asegura no caer en condenación eterna, asegura tu futuro, pero tiene un efecto en el presente. Bendice tu presente. Que Jesucristo se haya entregado para librarnos del presente siglo malo. ¿Y qué es lo que está predicando este presente siglo malo en todas las redes sociales, en todas las estaciones de radio, en televisión y en las películas? Te voy a decir que predican porque lo sabes. El hombre y la mujer valen lo que tienen. Tú consíguelo, tú lógralo, no importa lo que cueste, tú sigue tu corazón, tú sigue tus anhelos, tú sigue tus deseos, no importa que vayan en contra del diseño de Dios, no importa que vayan en contra del propósito de Dios para tu vida, tú te lo mereces. Y el mundo te está diciendo, consíguelo a toda costa, acumula, obtén, amontona, eso te da valor, eso te va a dar satisfacción. Pero obedecer a esa voz de este presente siglo malo, lo único que va a producir en nuestra vida es esclavitud y engaño. Porque nada de lo creado puede satisfacer, solo lo que el Creador te puede dar. Por eso son los vicios. Tomamos algo creado, ponle el nombre que quieras. Y uno, y otro, y otro, y otro. Y regresamos por más, y regresamos por más, y regresamos por más. No nos satisface nunca. Nos engañan. Es frustración, es mentira y nos engañan para llevarnos en un camino con el fin de obtener esa prometida felicidad, pero destruimos todo a nuestro paso, la integridad, el propósito, la familia, el matrimonio, el trabajo, los hijos, los amigos, con el fin de ser alguien, lograr cosas, con el fin de alcanzar eso, destruimos todo a nuestro paso, porque se trata de mí. Ese es el evangelio del presente siglo malo. Sacrificamos lo eterno por gozar el placer inmediato.
Y es así como el presente siglo malo nos quiere engañar. Nos dicen que vale la pena gastar, nos dicen que vale la pena invertir, quiere mantenernos ciegos a la realidad que estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Qué haces el domingo aquí? ¿Qué haces todos los días abriendo tu Biblia? ¿Qué haces los miércoles? ¿Qué haces en tu grupo discipulado? ¿Qué haces en el instituto bíblico? ¿Qué haces dando a las otras personas de la generosidad que Dios te da? ¿Qué haces haciendo eso? Estás desperdiciando tu vida. Vive para el aquí y el ahora. Acumula. Pero al final, cuando Dios nos llame, y nos va a llamar a cada uno por nombre. Cuando Dios nos llame, abriremos nuestros ojos. Y dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Hay dos maneras: arrodillado, adorando al Señor, conociendo a tu Señor, o ya es muy tarde. Vamos a rendir cuentas, estaremos frente a Dios. Y no quiero que sea para tu vida que nos demos cuenta que fuimos esclavos del pecado, de las pasiones más bajas, completamente perdidos. Cristo vino a librarnos de todo eso, de esa esclavitud, libres del presente siglo malo. No tenemos que vivir esclavos de este presente siglo malo. Así como lo estudiamos en Éxodo, lo acabamos de ver, libres de la esclavitud para poder conocer a Dios, para ser transformados por Dios en una verdadera libertad. Y cuando conoces a Dios y viene la luz, amas a Dios. Lo vimos una y otra vez. No tenemos que vivir esclavos porque Cristo se dio a sí mismo para hacernos libres de eso que estás cargando. Él compra nuestra libertad de la esclavitud, al engaño de este mundo, y paga con su sangre. Eso es lo que defendemos, que no nos mientan, que no nos esclavicen. Si Él ya pagó, no te dejes engañar. Jesús dio su vida para que si confías en Él no te pierdas en el engaño temporal, sino que tengas vida eterna. Cristo se da a sí mismo para que tengas una vida con propósito verdaderamente, una vida que valga la pena vivirse, y te desgastes y envejezcas y glorifiques a Dios porque tu cuerpo se está descomponiendo, pero pronto viene la salvación de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere este mundo? Abrazar, no puedo envejecer, no puedo hacer esto, yo quiero estar aferrado a este mundo. Envejecer es un privilegio, es gracia de Dios, para vernos al espejo y decir: ven, Señor Jesús, abrazo cada día que me das, abrazo mi carencia, abrazo mi dolor, porque sé que mi Redentor vive. Dios te quiere dar esa vida llena de esperanza, esa vida llena de color, esa vida que Cristo tiene para ti. Jesús no vino a hacerte un fanático religioso, vino a ponerle sentido a cada área de tu vida, propósito y sentido, gozo, vida, sensatez. Tu visión ahora es eterna. Juan 10:10, ¿lo conoces? El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Esa es la realidad de este mundo: robar tu propósito, robar tu gozo, matar tu familia, matar tu integridad, tu intelecto. ¿Y a qué viene Jesús? En ese mismo verso dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida está en el Hijo de Dios. Navegantes, 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así, tal cual, punto. Tienes a Jesús, tienes vida. No tienes a Jesús, no tienes vida. ¿Y el mundo predica otra cosa? Y lo que el mundo predica es mentira. Jesús es todo lo que necesitas: el camino, la verdad y la vida. Regresa al verso 4, dice en Gálatas 1: se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre? Pues muy sencillo, lo estamos viendo aquí. La voluntad de Dios para ti es que seas librado del presente siglo malo.
que vivas en el mundo, pero que no seas el mundo. Que camines literalmente en este mundo libre, sin las ataduras que este mundo quiere atarte. La voluntad de Dios para ti es que no vivas engañado, que no seas esclavo de este sistema de valores. La voluntad de Dios es que seas libre. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir engañado, escuchar al mundo, o quieres escuchar el Evangelio de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida. Gracias por enviar a tu Hijo. Líbrame primero de mí mismo y líbrame de este presente siglo malo. Verso 5. Ya vamos de bajadita. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice Pablo? Amén. Dios tuvo la voluntad de enviar a su Hijo por malagradecidos y rebeldes como nosotros. No teniendo necesidad ni obligación. Ya nos dio vida. Y no se queda ahí. Él no tiene obligación de nada. Ni de dar un peso por alguien como nosotros. Por eso a Él sea el aplauso y el reconocimiento y la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo se detiene y adora a Dios. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. No te estás esperando a 15 minutos antes de la enseñanza para cantar y adorarle. Toda tu vida no pierdes la oportunidad de darle gloria a Dios. Porque adorar a Dios es lo más lógico que podemos hacer. Nadie ha pagado un precio tan alto por algo tan chafa. Eso es amoroso. ¿Por qué habrías de comprar algo tan chafa con algo tan caro? Eso es lo insensato de Dios, que es más sabio que los hombres. Y te compró pagando un precio carísimo. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Dios lo hizo, por eso Él sea toda la gloria. Paga nuestra libertad, el precio más caro por el esclavo más chafa y pelón de todos. Bueno, igual otros me ganan, ¿no? No de pecadores, sino de pelones. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué dice el texto? Pervertir el evangelio de Cristo. Pablo generalmente utiliza sus cartas al inicio, y eso lo puedes ver en Corintios, en Romanos, en Colosenses, para reconocer cosas buenas en sus destinatarios, o más bien lo que Dios está haciendo en sus destinatarios. Pero aquí no hay café ni galletas como el miércoles, ¿no? Literal, va directo con la espada desenvainada y trata el asunto directo. Mira lo que dice el mismo verso en la NTV. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Pablo entra directo porque es sumamente delicado e importante lo que Pablo tiene que tratar en esta carta. Seguir un evangelio diferente es cosa seria. Como cuando vas al doctor, te hacen estudios y ven algo que no tenía que estar ahí, no te dicen: regresen un año a ver si pasa. No, ¿qué hacen? Al otro día cuchillo. Eso se tiene que quitar. Si no, va a contaminar y matar. Y Pablo dice: tan pronto se alejaron, dice, de mí, se alejaron de semilla de mostaza, dice eso. ¿Qué dice el texto? Se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó? Dios. Ustedes están alejando de Dios para seguir un evangelio diferente. Y tenemos varios conceptos de alejarse de Dios. Dejó de congregarse, se alejó de Dios. Se entregó a una vida de fiesta, se alejó de Dios. Se entregó a una vida de mentiras e inmoralidad, se alejó de Dios. Y sí, hay verdad ahí, como el hijo pródigo,
que decide rechazar al Padre, vivir su vida, dar la espalda a su familia, caminar en un camino de satisfacción carnal, desenfreno, pecado, libertinaje, sin duda es alguien que va en dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero esos ejemplos que te acabo de decir no son la única forma de alejarnos a Dios. Y si estás tomando nota, alejarme de Dios también lo puedo hacer al seguir un evangelio diferente. No te estoy diciendo que cambiaste a otra religión, una secta, sino comenzaste a vivir tu vida cristiana basando tu relación en lo que tú haces por Él. Cuando alguien cambia el evangelio de la gracia por cualquier otro evangelio, cuando alguien cambia el evangelio de Dios que me ama y me acepta por su amor y no algo que yo hago y empiezo a confiar en mis obras, esa persona se está alejando de Dios dentro de la iglesia. Cuando confiamos en nuestras obras, seguimos el legalismo, ritos, reglas, regulaciones y demás, más que acercarte a Dios, te está alejando de Él. Porque Pablo dice, empezaste a confiar en eso, en lo que haces, en qué tan obediente eres, en qué tan espiritual demuestras que eres. Podría ser tu becerro de oro, ¿te acuerdas? Y ya había más de dos, así de, no, ya ves, por eso yo no sirvo, ¿no? Ajá. Aquí va la motivación del corazón de cada uno. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Empezando por el mío. Queremos hacer deudor a Dios todo el tiempo. El día que ofrende y diezme y sirva y me disipule, entonces Dios me va a dar el coche y la casa y mi respuesta. Eso, si lo hemos hecho, es alejarnos de Dios. Servir a Dios para que nos dé, ese es un evangelio diferente. Es como, tal cual como vivir una vida de pecado, de inmoralidad. Buscar relacionarme con Dios por mis obras es alejarme de Dios. Tengamos cuidado todos con eso. Y Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? 1 Corintios 15:3. Algunos lo saben de memoria para tus notas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que dice el texto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es muy importante. ¿Dónde te ves ahí en lo que acabo de leer? ¿Te encontraste? No hay nada nuestro. Cristo lo hizo todo. Consumado es. Pagado por completo. No hay nada que puedas añadir. No hay nada que puedas hacer para pagar esa obra. Es como si vas a comer, alguien te invita, llega la cuenta, ni siquiera te llega a tu mano, la pagan hasta con propina. Y dices, no, espérate. ¿No? Clásico. ¿Qué es lo que sale? Una servilleta. No vuelves a pagar. Te dejas invitar, ¿cierto? Porque si no te dejas invitar es ofender al que te invita. Eso es lo que hacemos con Dios. No hay nada que puedas hacer. Ya está pagado por completo. El evangelio es lo que Cristo hizo por mí, es completo. Y Pablo dice, no hay otro evangelio. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren confundir a los creyentes, quieren traer un evangelio adulterado. En un acto deliberado quieren pervertirlo. No son ignorantes. ¿Por qué querría alguien pervertir el evangelio? Te voy a decir por qué. Esto es lo importante. Porque el evangelio verdadero ofende.
Soy pecador, soy pecadora, y eso es ofensivo. Y cuando algo me ofende, quiero cambiarlo. Quiero añadirle. ¿Por qué el Evangelio ofende? Ofende mi naturaleza humana porque el Evangelio habla de todo lo que Dios hizo y no había nada que yo pudiera hacer por Él. Y sí, como ser humano, nos encanta el reconocimiento, el aplauso, salir en los créditos. Te toman una foto, ¿quién es el primero que buscas? Cada uno se busca a sí mismo. Es el primero en la foto. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué tal mi peinado? ¿Quieres participar? Quiero participar de alguna forma. Quiero recibir el aplauso. Pero cuando escucho el Evangelio te das cuenta que lo único que tú pusiste fueron tus pecados. Y nada más. Y te quedas fuera, sin gloria. Y dices, no, algo yo tengo que poder hacer, algo tengo que añadir. Y estás tan acostumbrado a demostrar que todo lo posteamos. Mira lo que logré, mira dónde fui, mira lo que hice. O sea, todo el tiempo estamos intentando compartir. Queremos esforzarnos por ganar. Que yo soy, que yo merezco, que yo puedo. Pero cuando vengo al Evangelio y me dice, no hay nada que puedas hacer. Todo está hecho. Es más, el primer punto del Evangelio es, estás irremediablemente perdido y necesitas desesperadamente un Salvador. ¿Qué? ¿Un Salvador? Yo no necesito un Salvador, yo no necesito nada de nadie. Yo he alcanzado, yo he hecho. Pero cuando Dios prende la luz y te ves a la luz de la palabra de Dios, en el espejo de la palabra, y que no hay nada que puedas hacer para remediarlo, que efectivamente estás perdido y que solamente la obra de alguien más puede salvarte, que no hay nada que tú puedas hacer, solamente puedes confiar en lo que Jesús hizo por ti. Y nos choca eso. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que lograrlo. No puede ser que yo sea incapaz, no puede ser que yo quede fuera de la ecuación. Quiero salir en la foto. Y eso es lo que están promoviendo los legalistas. El mensaje que Pablo les da, les dice, no, bueno, lo que Pablo les dijo está bien, pero aparte tienes que hacer algo más. Ya estamos en los últimos 2 versos y terminamos. Mira lo que dice al final, 8 y 9, y acabamos. Es más, dice Pablo, agárrate. Si aún nosotros, ¿o qué dice el texto? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea maldito, condenado al infierno. Eso es lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora Pablo dice, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, condenado al infierno. Es tan importante el cuidar la pureza del evangelio que Pablo lo repite de la misma manera, que quede claro, solo hay un evangelio verdadero y es el evangelio de la gracia, donde Jesús hace todo y se lleva toda la gloria y tú no haces nada para ganártelo. Tú lo único que haces es recibirlo. Tan, tan. Se acabó. Y si alguien te predica otra cosa, el tal sea un maldito condenado al infierno. Pablo dice, si yo mismo te anuncio un evangelio diferente, yo sea anatema. No me creas a mí si yo predico un evangelio diferente. Sea yo un maldito condenado al infierno si me desvío de predicar el evangelio puro de la gracia de Jesús y predico un evangelio en el cual tú haces algo para ganarte la salvación, o si empiezo a predicar un evangelio en el cual no es Jesús el que se lleva toda la gloria, entonces, y lo aplico a mí y cualquiera que predique de este púlpito, sea yo un maldito condenado al infierno. Todo el que le quiera robar a Jesucristo su gloria, todo aquel que está confiando en sus obras y llevando
a que la gente confíe en sus obras, los está llevando a la destrucción. Y aquí yo veo a Pablo como un pastor con su cayado, que entra un lobo y ¿qué hace con el cayado? Vámonos, ¿qué haces aquí? No tienes lugar en la iglesia del Señor. Así vemos a Pablo aquí. Cuidado con el legalismo, cuidado con ganarte el favor de Dios con tus obras. Nosotros o un ángel del cielo, por más brillante que vean sus vestiduras, si se te aparece un ángel lleno de luz, brillante, alas, y te empieza a decirte, tengo una nueva revelación, necesitas añadirle a lo que Jesús hizo. José Smith, fundador de la iglesia mormona, 14 años de edad, tiene una visión de un ángel, el ángel Moroni. Le da un mensaje. Le dice que las denominaciones cristianas están mal, que no conocen el evangelio, y una segunda aparición 3 años después le da una revelación. Le da un evangelio distinto a la palabra de Dios. Un sistema de obras para salvación, leyes, ordenanzas. No te habla de perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús. Más bien son obras, obediencia, hacer algo. Oye, Benji, pero era un ángel. Oye, Benji, es que se me apareció la Virgen, me dio un mensaje para la humanidad. Se me apareció en la tortilla. Ahí en el pozo le vi clarito la cara de Jesús. En serio, nos reímos. No importa qué tan glorioso el pozole y la aparición. Ya tenemos hambre, ¿verdad? Ya vamos a acabar. La Biblia dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso traigo la palabra de Dios, cotejo si es verdadero lo que está escrito. No hay otro mensaje. Y en un mundo donde cada quien tiene su verdad, yo diría cada quien tiene su mentira. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. La verdad es una, es Jesús. Jesús dijo en Juan 8:24, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Y me gustaría que meditáramos en esto. Si pensamos que hay otra manera de ser salvos, si pensamos que hay otra opción, quiero decirte que Jesús, una noche antes de ir a la cruz, oró al Padre y sudando gotas de sangre le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo, si hay alguna otra manera en que la humanidad pueda recibir salvación, que se haga de otra manera. No hubo otra manera. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz al día siguiente. Si hubiera otra manera, ¿qué caso tendría que Jesús hubiera muerto en una muerte tan cruel? Solamente Dios mismo cargando el precio de los pecados de toda la humanidad, eso puede traer perdón a toda la humanidad por toda la eternidad. Un Dios eterno pagando un precio eterno con sangre eterna. Yo quiero invitarte. No hay otra manera de alcanzar la salvación. Solo hay un evangelio verdadero. Jesús vino a morir por ti. Y ese es el evangelio, que no hay nada que tú puedas hacer. Y la invitación es, rinde tu corazón a Él. Recíbelo con fe. Cuando crees, entonces ves. Cuando crees, entonces ves y entras en el reino de Dios. Si ya has confiado en este evangelio y alguien quiere darte un evangelio distorsionado, defiende la libertad que Dios te dio. No los escuches. Escucha solo a Cristo, escucha solo su palabra y coteja todo lo que te enseñen con la verdad de la palabra de Dios.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque podemos venir a comenzar una nueva serie en libertad, Señor, y poder adorarte, Señor, con nuestro entendimiento, tomar notas, venir a la libertad que tú nos has llamado, Señor, y no regresar a la esclavitud del pecado, no regresar a la esclavitud de las obras, saber que tú has pagado todo por completo y entonces nuestra obediencia es una respuesta lógica a tanto amor a nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir en esa libertad, Señor, y podamos abrir nuestros ojos y dejar de confiar en nosotros mismos y dejar de confiar en nuestro sistema religioso y confiar solamente en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Haz sobre nosotros y a través de nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.